me estaba fijando. Ahora, sí, ahora no sé si lo tenía abierto el micro, pero bueno, en caso de que no, ¡yepa! Muchas gracias por estar aquí, nuevo directo. Y nada, con muchísimas ganas de comentar este Valencia-Mestalla, un equipo que me parece, la verdad, pues uno de los candidatos a estar en la parte alta de la tabla. No sé si hará playoff, pero bueno, hay que darle tiempo al tiempo. Al final los filiales, como digo yo, rinden mejor siempre en segunda vuelta que en primera vuelta, con lo cual no es para nada real la situación que tiene ahora mismo el Valencia Mestalla, que la verdad es el colista junto con el Español B. Dos filiales que además el año pasado fueron los dos mejores clasificados de la tabla fuera de lo que es la zona de playoff, con lo cual hay que tenerles un respeto. Ya al Español B lo superamos la semana pasada, muy buenas noticias, nos costó, pero lo pudimos hacer. Y ahora, pues bueno, por este Valencia Mestalla, que bueno, el Antonio Puchades, ¿no? Qué decir de esa instalación deportiva, la verdad que yo creo que es la que más he visitado en mi vida junto con la del Villarreal B. Son los dos campos que más he visitado porque el Reus se ha hartado de jugar ahí no solo en segunda B sino también en pretemporada. He hecho muchos partidos allí, con lo cual son dos típicos filiales que nos encontramos casi siempre con el Reus. Y ahora pues bueno, con la nueva entidad, el Reus Fútbol Club Redis, intentando pues sembrar una nueva carrera, digamos, de experiencia contra este filial, que además, pues bueno, como he dicho, tiene mucho talento, tiene... En los últimos años nos acordamos de muchísimos jugadores que han pasado por el Valencia Mestalla, que de hecho jugaron contra el Reus en su momento en segunda B. Hablamos de Carlos Soler, hablamos de Ferran Torres, jugadores ahora súper contrastadísimos en la primera línea de élite del fútbol estatal y también internacional, ¿no? Así que nada, sin más dilación, porque tampoco quiero hacerlo muy largo, vamos a pasar a presentaros un segundito este Valencia Mestalla. A ver, ¿qué le pasa a esto? Ya empezamos con los problemillas. Siempre estamos igual, a ver. Captura, pam. Vale, ahí lo tenemos. Venga, siento, a veces es lo que pasa, que si no el micro, que si no la pantalla, que si no las cosas, pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor que puedo, porque al final, pues es lo que digo, la situación de novato me hace tener este tipo de pequeños errores que espero que me sepáis disculpar, pero que bueno, intento subsanar con mi manera ágil de transmitir la información, ¿vale? Así que nada, vamos a comentar si os parece todo lo que es el Valencia Mestalla, ¿vale? Empezamos repasando los resultados de esta primera vuelta, que de momento ya se ha jugado 3 jornadas. Empate de mucho mérito en el campo del Alcoyano, campo muy difícil, campo que muy pocos equipos van a rascar puntos allí. Sí que es verdad que jugó con 11, el Alcoyano con 10 y les remontó el Alcoyano con 10, pero bueno, igualmente sacar un punto de allí a pesar de la situación, yo creo que es un resultado muy positivo para ellos. Pero bueno, fue el último punto, porque luego después recibieron a uno de los otros cocos de la categoría, al Atlético Baleares, les ganó bien, 0-2 en casa. Yo creo que es un resultado justo, porque vi un poco el resumen y la verdad el Atlético Baleares mereció ganar ese partido. Y en la semana pasada cosechó una amarga derrota, diría yo, en Barbastro, porque si os fijáis en el partido, empezó adelantándose con gol de David Otorbi, el joven nigeriano, creo que es delantero de unos 18-19 años, ahora lo veremos a través de Transfermarkt. Y luego le remontaría el Barbastro, un gol a la parte final de la primera parte, y Eder en el 55 que me anotaría el 2-1 y acabaría el partido pues de esa manera, ¿no? De cosas que destacar del Barbastro, del Valencia Mestalla, teniendo en cuenta la alineación, ¿vale? Un 4-5-1, equipo muy similar al Reus, es decir, el Reus juega, acordaros bien, o bien con 5-4-1 o bien con 5-3-2, dependiendo de lo que quiera poner de piezas Marc Carrasco en el centro del campo. El Mestalla hace más o menos lo mismo, hace un 4-5-1. La diferencia que tiene el Mestalla de hacer un 4-5-1 es que tiene una línea de 4 sí bien definida, bastante densa en este sentido, con 4 defensas físicos, es decir, no son carrileros. Pero mucho ojo, porque en las jugadas de transición en ataque, los dos jugadores que han creado más peligro y que justamente han anotado los goles que lleva el Valencia Mestalla en estos primeros partidos en Liga han sido David Otorbi, extremo izquierdo, Marc Jurrado, ex del San Andreu, extremo derecho, con lo cual significa que por banda es donde hace más daño el Valencia Mestalla, y es algo que Marc Carrasco tendrá que tener en cuenta
para el planteamiento del partido, que no nos vuelva pues como a pasar como en Castellón, que nos cogieron la espalda en cada momento, nos hicieron muchas transiciones, jugando además nosotros con la defensa muy adelantada, les permitimos poder generar pues estos contraataques que fueron letales para el equipo. Y también además son seguramente pues los dos de los jugadores que tienen más calidad también de este Valencia Mestalla, que ha cambiado mucho la cara, ¿vale? Ahora ya lo repasaremos. Primero decir que también el Valencia Mestalla jugó un partido entre semana, el martes, si no me equivoco, contra el Leicester sub-21. Importante, ¿por qué? Porque al final, aunque ponga Valencia Mestalla, se trata del juvenil, ¿vale? Porque tenemos que, por ejemplo, el portero no es el mismo, los centrocampistas no son los mismos, pero la mayoría de los jugadores, tanto lo que es la defensa como lo que es, digamos, del ataque, ¿vale? Mediocampistas, Trigueros, Cerdá, Pamies, todos estos son del mismo equipo. Ok, también es también integrante del Valencia Mestalla, Víctor Junior también, con lo cual muy similar la verdad a la plantilla que sacó a jugar el juvenil del Valencia del Valencia para enfrentarse pues en esta copa que es muy rara, la verdad, lo he encontrado por aquí en Resultados Fútbol, Premier League International Cup, o sea, una cosa muy rara. De hecho es un torneo que creo que están equipos, hay como una mezcla, equipos ingleses, alemanes, portugueses, españoles, está como un poco una cosa muy mezclada. Por cierto, no está el Barça, no sé, una cosa muy rara, no sé exactamente la idea de hacer este torneo. Pero vamos, es un partido que han jugado entre semana, con lo cual han ganado 1-3, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y pasamos a repasar, si os parece bien, el tema de la plantilla, ¿no? Yo creo que al final esto es lo más interesante que vamos a repasar. Tenemos, si os fijáis, ¿vale? Lo que es la plantilla de este año, ¿vale? 25-26, aquí lo tenemos. Que sigan del año pasado muy poquitos, más en la parcela ofensiva, pero con un engaño, y es que Marc Jurado estaba cedido al San Andreu, ¿vale? O sea, es un jugador que ya era del San Andreu, lo fichó el Valencia Mestalla como perla de futuro y lo cedió el primer año al mismo San Andreu, ¿vale? Ahora este año ya se ha quedado en el Valencia Mestalla, con lo cual es el primer año que está ya allí, ya lleva un gol, con lo cual importante, ha empezado bien el año Marc Jurado. Y bueno, repasando el resto de plantilla, pues tenemos que los porteros, a excepción de Nil Ruiz, que procede en este caso del Barça Athletic, ¿vale? Los dos que tiene, uno viene del juvenil, el otro ya lo tenía, Vicent Abril, que va a ser el titular. Luego tenemos en la parcela defensiva, hasta, a ver si lo veo bien aquí, 5 jugadores que siguen del año pasado, pero algunos, si os fijáis, suben del juvenil. ¿Por qué? Porque ha habido jugadores que se han ido a otros equipos. Marcos Navarro, por ejemplo, era lateral indiscutible el año pasado, se ha, en este caso, ido al Levante, se ha incorporado del Levante. Luego tenemos, como he dicho, muchos juveniles, ok, que lo hemos visto ahora que jugaba con el juvenil, Monferré que también estaba jugando con el juvenil, Joel Fontanet también estaba jugando con el juvenil, Javi Pamies que procede en este caso del Elche Licitano. Veremos varios jugadores del Elche Licitano, ¿vale? O sea, ha sido interesante. Equipo que el año pasado lo teníamos en el grupo y que también sigue en segunda federación, pero en este caso en el grupo 5. El año pasado estaba en el grupo 3. Y bueno, para los demás jugadores así interesantes que hayan incorporado, tenemos a un tal Andrés Caro, 21 años, procedente del Málaga Club de Fútbol. Mateo Prevedini, que procede en este caso del Mérida, ¿vale? Es decir, que son equipos que han estado en categoría superior y eso significa que son jugadores de talento, incluso acostumbrados para proyectar un filial que tiene que estar más arriba de lo que está ahora mismo en la tabla, ¿vale? El resto de jugadores del juvenil, fijaros, muy jóvenes, 19, es decir, solo pasar ya del juvenil, ya directamente no los llevan cedidos, sino que ya los meten a pelo a segunda federación, que yo creo que es un salto bastante grande, con lo cual aquí tenemos muchísimas promesas en la parte defensiva y creo que de hecho el hecho de que haya tantas incorporaciones en la parcela defensiva ha hecho que el Valencia Mestalla encaje bastantes goles, ¿vale? Si os fijamos aquí en la clasificación, el Valencia Mestalla ha encajado 6 goles, ¿vale? Es el equipo, junto con el Castellón B, que ha encajado 8, que más goles ha encajado en esta categoría. Síntoma, entonces, después viene el Reus con 5, ojito nosotros también, que luego hablaremos de esto. Punto que tenemos que mejorar y que también el Valencia Mestalla va a tener que regular. Si quiere llevarse puntos de sus compromisos en Liga, va a tener que regular esta defensa, va a tener que afianzar las posiciones y que, bueno, en este caso, OK, Monferret, Fontanet y compañía, que sí que jugaron en este caso muchos de ellos contra el Barbastro, pues bueno, que se vayan afianzando poco a poco, ¿no?
En cuanto a los fichajes, obviamente estos van a ser titulares primero, para algo los has traído, ¿no? Caro, Prevedini, todos estos van a pasar por delante, pero bueno, ahí hay bastante trabajo que hacer por parte de Miguel Ángel Angulo, que es el técnico del Valencia, un tal Miguel Ángel Angulo, ¿no? Exfutbolista, otro exfutbolista, en este caso dirigiendo un filial. En el medio campo tenemos que siguen bastantes piezas, se han incorporado tres muy interesantes, ¿vale? Sobre todo Alex Ceada, a mí me parece probablemente el mejor jugador que tiene el Valencia Mestalla junto con Marc Jurado, ¿vale? O sea, yo creo que son los dos más interesantes, o Torbi también, pero bueno, ya no es tan regular, vamos a ver si durante el año lo va siendo y va cogiendo confianza. Pero Alex Cerdá me parece un mediocentro ofensivo top, ¿vale? De la categoría, es de los mejores. Así como también hablábamos de Guillem Terma, ¿vale? De ex de Olot, ahora en el Castellón B, que también era uno de los que nos hizo más daño cuando fuimos a Castellón. Este chaval yo creo que puede hacer muy buen año si evidentemente la plantilla se acopla y pueden cosechar mejores actuaciones, ¿no? Y mejores resultados. Así que habrá que vigilar muy bien este medio centro ofensivo, que no nos cole demasiados valores al espacio para Otorbi Marjurado, ¿vale? Mario González procede del Granada, en este caso Recreativo Granada, el filial, también jugador que está jugando bastante también de titular, de hecho me parece que si no me equivoco los pone a los dos, ahí lo tenemos, en el centro del campo, con lo cual aquí vamos a tener que también estar muy atentos porque seguramente Mario más de corte, vamos a decirlo, más de cara a defender pero también a colar balones en profundidad. Alex Cerda quizá más de posesión, de aguantar más el balón, más un centrocampista acostumbrado en este caso a contención, ¿no? A tener más el balón, a dominar, a marear el rival por parte del Mestalla. Y luego ya tenemos aquí pues una cesión, curiosa cesión, ¿no? Del Atlético Levante. De hecho, Alex Cerdá lo han fichado del propio Levante, pero Víctor Fernández que lo han fichado en este caso, o sea, lo han cedido del Atlético Levante, ¿vale? Y luego los otros jugadores, tenemos otro procedente del Elche Licitano, Mario Guilaber, que también jugó de titular aquí, lo veis en el centro de campo, más de corte defensivo, ¿vale? Y luego ya tenemos a Paul Trigueros, que se incorpora del Juvenil A, Javi Navarro, que ya lo tenían, y Lucas Núñez, que también ya lo tenían. Fijaros, todos jovencísimos, ¿eh? Todos. O sea, excepto Alex Cerda, que ya tiene 22, que total, 22 es jovencísimo también. Fijaros, Víctor Fernández, 17 años la cesión, o sea, un jugador que ahora mismo tendría que ser juvenil de primer año. Un tío que está con 17 años, que tendría que ser juvenil de primer año, ya está jugando en segunda RFF. Tiene que tener cositas, seguro. Y luego, pues bueno, en la parte ofensiva tenemos un tal Alexander Gurendal, noruego, ¿vale? Este sí que lo tenía ya en este caso juvenil, pasa al Valencia Mestalla, que de hecho creo que no jugó este tío, ¿no? Porque claro, tiene a Torbi y a Jurado por delante. Y luego ahí tenemos los más interesantes para mí, ¿vale? David Otorbi, extremo derecho, que ya lo hemos comentado, que en este caso actúa como extremo izquierdo, a pierna cambiada. Fijaros el valor, medio kilo, ya vale este tío, o sea, prácticamente 2/3 partes del presupuesto del Reus. Marc Jurado, 300.000, ¿vale? Vuelve de la cesión con el San Andreu, jugador muy interesante, tendremos que estar muy atentos con él, ¿vale? 19 años, es una bala este tío, o sea que muy atentos. Y luego tenemos Mario Domínguez, que es el reemplazo, con 21 años, de Aimar Blázquez, que en principio ha empezado siendo el titular, ¿vale? En este Valencia Mestalla como delantero centro, ¿vale? Entonces, habiendo visto eso, vemos que la plantilla, como hemos dicho antes, ha cambiado ligeramente para este Valencia Mestalla. Hay jugadores que sí que es verdad que siguen, otros que se han ido, que se han marchado a equipos sobre todo de segunda división. Tenemos a Alex Serradell, que se ha ido al Eldense, en este caso primera RFF, pero Iker Córdoba, por cierto, tarraconense, Iker Córdoba, lo he visto antes en sus fichas de Els Pallaresos, se ha ido al Mirandés, ¿vale? Fijaros, 1,90 m, ¿vale? Defensa central de 1,90 m, con lo cual, cuidado. Y bueno, los demás estos siguen todos, Javi Pames, Alejandro Panac, luego Diego Moreno, lateral izquierdo, se les ha ido al Arenteiro, este chaval Roa Baja se les ha ido al Huesca, Jan Montes se les ha ido al Estoril. Veréis que han ido a equipos muy randoms, randoms, perdón, ahora empezará la fiesta, ¿vale? Aquí tenemos Dino Sarijovic, se ha ido al Orebro, creo que este es un equipo de Suecia, si no me equivoco. Borja Calvo al Eldense. Pedro Alemán lo vi el otro día que jugó con el Granada titular
frente al Burgos en el partido de segunda división en el plantío, con lo cual este tío si ha ido a segunda división también tiene cositas. Ali Fadal, mediocentro, al Colorado Rapids, super random, ¿vale? Equipo de la MLS. Luego tenemos a Martín Tejón al Marítimo, que este tío el año pasado lo llevaba al 10 y fue uno de los jugadores más destacados, fijaros, medio kilo también. Y luego tenemos Oriol Martí, a que se ha ido Lolot. Tenemos a Marco Camus, ¿vale? Que también fue un tío bastante interesante el año pasado, fue uno de los mejores jugadores que tuvieron ellos. Procedía en este caso del Racing, se ha ido Lourense. Pablo López, extremo izquierdo, creo que se ha ido cedido. Este tío creo que no es en propiedad, creo que se ha ido cedido al Mirandés. Y luego ya tenemos otro al Eldense, Hamza Bellardi, Ismael Santana que se ha ido en este caso a la Unión Deportiva Logroñés, Warren Madrigal que se ha ido al Deportivo Saprissa, José Lu Pérez, delantero centro, se ha ido al Getafe B, también en segunda RFEF, y Daniel Paulino, otro delantero, que se les ha ido al Louletano, se ha vuelto en este caso a Brasil, ¿vale? Con lo cual vemos que ha cambiado mucho la plantilla del Valencia Mestalla del año pasado, que fueron uno de los mejores filiales de la categoría. Pues bueno, obviamente ahora ha cambiado bastante. Veo que Hamza procedía del Nastic, entonces este tío creo que será de por aquí, ¿no? Bueno, pone que es de Nador. Pero si estaba en el Nastic, entiendo que estaría en la Pobla de Mafumet. Bueno, el hecho es que, bueno, este Valencia Mestalla, en conclusión, viendo todo esto, creo que los podemos pillar, ¿vale? Es decir, creo que es un filial que viene tocado, ¿vale? Viene de perder 2 partidos seguidos y además este último con crueldad, ¿no? Habiendo sido remontado fuera de casa. Y creo que va a querer resarcirse contra nosotros. Vamos a esperar de no pagar los platos rotos como pasó con el Castellón B, que vino de perder duramente con el Atlético Baleares. La mala suerte nos ha hecho también que este año seguimos los partidos que deja el Atlético Baleares. Eso es una putada porque, claro, los equipos vienen tocados. La mayoría van a perder y además algunos por goleada. Con lo cual, el Reus ahí va a tener que bregar muy, muy fuerte para tumbarles la moral a los equipos que vienen pues de esto, de derrotas contra uno de los favoritos de ganar la liga, ¿no? Y luego, pues bueno, cosa muy importante a comentar, jugamos en la Ciudad Deportiva de Paterna, en el Estadio Antonio Puchades, 3.000 de aforo, césped natural, campo muy ancho, campo muy bueno para la práctica deportiva. Yo nunca he visto que el césped estuviera mal ahí, con lo cual buenas noticias. Estamos hablando de que el Valencia es un equipo pues que trata bien en este caso y tiene en cuenta todo el tema de lo que son las instalaciones y el césped. Así que nada, espero que lo reguen bien, eso sí, eso ya es una cosa que ya no os puedo decir si lo hace. Y fijaros, edad media de la plantilla, 20,6. 20,6, ¿eh? Estamos hablando de edad prácticamente como si todos fueran juveniles todavía, ¿eh? Es decir, me parece muy fuerte lo que está haciendo el Valencia, que está siendo muy valiente con esta propuesta de subir muy pronto los jugadores del juvenil al Mestalla ya directamente, sin ni siquiera rodarlos hasta el último año de juvenil, como hacen muchos equipos, o incluso buscando cesiones. Así que yo considero que bueno, es un equipo que tiene cosas muy interesantes y que si este año no hace playoff, porque a lo mejor pues hay otros equipos que hagan mejor temporada regular, no os preocupéis que vamos a escuchar hablar de todos estos jugadores que están por aquí, los vamos a ver tarde o temprano en primera división, como os he dicho antes, como ha pasado con Carlos Soler, Ferran Torres, etcétera, un largo etcétera de jugadores, ¿vale? Y nada, pasamos aquí a repasar la jornada, ¿vale? La amplío como siempre para que tengáis un poquito más la referencia cercana. Encetaremos nosotros la jornada a las 12 del mediodía mañana domingo, día 28 de septiembre, en Valencia. Luego también a la misma hora Porreres, que se medirá al Torrent. Veremos el Porreres si es capaz de sumar la primera victoria del curso, teniendo en cuenta que el Torrent pues la verdad no ha arrancado nada bien este año, ¿vale? Porque recordemos, de hecho creo que no conoce la victoria, ha empatado o ha perdido todos los partidos que ha jugado hasta ahora. El Barbastro, que vuelve a jugar a casa, pero esta vez contra el Atlético Baleares. Veremos si el Barbastro saca la raza y puede rascarle algún puntito al Baleares. Estaría interesante que el Baleares no se nos fuera demasiado arriba en la tabla, pero tampoco que el Barbastro no empiece a sumar muchos puntos, porque al final estamos mirando para arriba, pero también para abajo. El Barbastro es un rival que yo considero directísimo y que de hecho yo lo coloco como uno de los que va a bajar en la tier list, con lo cual tendría que no sumar demasiados puntos para ir bien para el Reus. Y luego tenemos también, es que fijaros, prácticamente todos los partidos juegan el mediodía. El Español B, que se va a medir a la Sociedad Deportiva de Ibiza. Sociedad Deportiva de Ibiza que logró un tanto en las postimetrías del partido la semana pasada contra el Porreres en casa, jugando en ese Municipal de San Rafael, que estuve grabándolo en directo, como os acordaréis. Veremos, el Español B muy necesitado de puntos. Si me tuviera que mojar, yo creo que va a ser un empate.
Pero bueno, veremos el Ibiza. El Ibiza que juega bastante bien al balón, trata muy bien el balón y eso yo creo que también va a hacer que ese partido sea interesante de ver el que tenga la oportunidad de poder estar ahí en la ciudad deportiva de Nejarque o el que lo vea, no lo sé si lo hará por IB3, creo que no. Por cierto, Jaume, el centrocampista del Ibiza, que es de Mataró y es de la cantera del Español, con lo cual va a ser importante ese partido para él. Y tenemos también el Girona B Terrassa, muy igualado, este partido muy igualado. Quizá un poco más favorito el Girona B por jugar en casa, pero muy igualado, cualquiera de los dos puede llevárselo. Y tenemos el Andratx Poblense, partido a cara de perro total, partido a la mallorquina, o sea, partido que yo creo que o bien gana el Andratx o bien es un empate esto. Y si es un empate seguramente va a ser 0-0 porque van a empezar a defender a saco los dos. Pero bueno, el Andratx que ha empezado muy bien el año. Siguiente rival del Reus en casa, cuidado. Con lo cual tendremos que mirar de reojo este partido en el post que haremos a partir del lunes. Y luego ya tenemos cerrando este mediodía el Castellón B Alcoyano, también partido interesante, el Castellón B que viene de encajar una dura derrota en el Johan Cruyff contra el Barça Athletic, 4-0, y que se mide ahora a otro de los aspirantes a capitanear este grupo 3 como es el Alcoyano. El único partido que de momento sale aquí que es televisado por Fútbol Club. Yo no sé si el IB3 va a dar el Andratx y el Porreres. Yo creo que debería. No creo que no tuvieran que darlo. Además, el Andratx Poblense es un derby para ellos. Yo creo que sería bastante visto. Y luego por la tarde tenemos pues el Olot Athletic Lleida. Partido también muy igualado. El Olot veremos si sigue pues, con esa dinámica de sumar. La verdad que está haciéndolo muy bien en este inicio de campaña. Y cerrará la jornada con un partidazo. Con el derby este año que hay en Barcelona, ya que el Europa ha subido de categoría. Este año el derby pues es San Andreu Barça Athletic, ¿vale? Que al final pues bueno, el Barça Athletic que viene pues como decimos de ganarle duramente al Castellón B, el San Andreu que viene de una muy muy buena e importante victoria en el campo del Atlético Baleares 2-4. Ojo con este resultado de cara a final de año. Ojo con este resultado de cara a final de año porque el San Andreu yo creo que va a estar en playoff, sí o sí, se va a acabar metiendo al final, por mucho que haya empezado mal. Dejadle tiempo a Nacho, que ya veréis cómo va regulando el tema. Y yo creo que este San Andreu, habiendo ganado 2-4 en el campo, probablemente de uno de los grandes aspirantes, puede hacer cositas contra el Barça en casa, ¿vale? O sea, el Barça que no lo va a tener nada cómodo, césped artificial, campo que va a presionar mucho a la gente, va a asistir mucho público y además han prohibido a que se acceda con la camiseta del Barça a todas las instalaciones, excepto la grada visitante. Con lo cual el San Andreu que va a querer hacer un ambiente de olla presión bastante gordo, bastante importante. Recordemos que no se medían San Andreu y Barça Athletic desde ese fatídico playoff que perdió justamente Nacho González intentando ascender la Unión Esportiva San Andreu, en ese caso a Segunda División A. Así que nada, veremos qué tal sale esta jornada y esta es la clasificación, lo vamos a tirar un poquito más para atrás, donde encontramos pues eso, Barça Athletic, Atlético Baleares, Andratx y Reus con 6 puntos. Muy buena noticia que el Reus esté ya metido ahí habiendo pasado solo 3 jornadas, significa que el conjunto de Marc Carrasco está haciendo bien las cosas, significa que el Reus está teniendo la sangre fría de medirle el pulso a esta categoría tan hipertensa, que la verdad es algo difícil. Va a tener que bregar mucho el Reus fuera de casa. En casa sabemos que la garantía de sumar puntos es más grande. No quiere decir que lo vayamos a sumar de 3 en 3 siempre en casa, pero fuera de casa sería importante, si no perder, al menos empatar. Yo creo que, de hecho, es lo que yo veo de cara al partido contra el Valencia Mestalla. Yo creo que el resultado más probable, teniendo en cuenta que el Valencia viene muy necesitado y que va a presionar mucho para llevarse los 3 puntos, y teniendo en cuenta que el Reus ha empezado bien el año y ahora ya está empezando a tomarle el pulso a esta categoría, y teniendo en cuenta que juegan césped natural, que yo creo que eso es un componente muy importante, yo creo que mañana es partido de empate. Yo creo que mañana el Reus, a ver, si por poder puede ganar, tú ves la clasificación y puede ganar. Pero es que yo tengo en cuenta que el Valencia a final de año va a estar arriba. Entonces me da a mí la sensación de que el Valencia va a tener quizá ligero favoritismo por jugar en casa y por venir dolido y querer reivindicarse delante de su gente. Pero claro, tampoco puedo asegurar de que el Valencia nos vaya a meter una goleada y que es más superior que el Reus, teniendo en cuenta que todavía está ensamblando esas piezas del juvenil, ¿no? Entonces creo que es un partido de empate, sinceramente. O sea, si me tuviera que mojar en alguna apuesta, yo apostaría por el 1-1. Creo que es el resultado más probable. Incluso te diría un 2-2. Creo que no es un resultado del todo probable. Pero bueno, hablando de esto, ¿vale? De los resultados, y acabamos de repasar primero la clasificación y hago un poquito el resumen.
Tenemos luego Barbastro, sorprendente, con 5 puntos arriba, y Alcoyano también, que este ya no me sorprende tanto. Olot también 5 puntos, muy buen arranque también del Olot, que había mucha gente que lo daba por descendido solo empezar la temporada con la mala pretemporada que había hecho, así que muy buenas noticias y me alegro por la gente de Olot. Que por cierto, luego os avanzaré algo del Olot. San Andreu 4 puntos, ya empieza a salir de la zona baja y empieza ya a asomar la cabeza por arriba. Luego tenemos el Terrassa, 4 puntos, los mismos que Girona B y Sociedad Deportiva Iza y Poblense. Y cerrando la parte baja de la tabla, el Athletic Lleida, curiosamente en playoff de descenso, la posición que yo le puse, que acabaría el año. Y en la parte baja, Castellón B y Porreres, que esto sí que los clavé de estar abajo, 3 puntos y 2 puntos. Torrent, ese sí que me sorprende más, 2 puntillos. Y Español B y Valencia Mestalla, que me sorprende muchísimo y que la verdad yo creo que no van a acabar a final de año en esta parte baja de la clasificación. ¿Por qué decía lo del 1-1 o el 2-2 contra el Valencia Mestalla? Porque el Valencia Mestalla, como hemos visto aquí, es el equipo que más goles encaja después del Castellón B, que curiosamente han sido dos rivales, o el Castellón B por parte del Reus, y luego el Valencia Mestalla, que son los que más han encajado. Castellón B, por cierto, engañoso, evidentemente. 4 de los 8 se los endosó el Barça Athletic la semana pasada. Y el Valencia Mestalla, pues bueno, que ha encajado 6. Pues bueno, significa que es un equipo que de media encaja por partido 2 goles, ¿vale? Con lo cual, por eso digo que si no es un 1-1 podría ser un 2-2, ¿vale? El resultado final, porque creo que todavía los filiales en este tema de defensivo, y más si es una defensa que viene mucho del juvenil y que se tiene que rodar, creo que les podemos hacer daño ahí. Sinceramente, si tuviera que mojarme en cómo van a ser las fases del partido y cómo va a ir todo, creo que para terminar, el Reus tiene que buscar mucho las bandas, tiene que buscar abrir mucho el campo, no cerrarse demasiado en querer entrar por el centro. Creo que sería un error que Xavi Jaime intentara insistir demasiado con Dani Omet en el centro. Debería abrir las bandas. Fijaros cómo vino el gol en el campo del Castellón B. Ramón Folk abrió para Sergi Casals, que la puso con música en el interior del área pequeña, y Dani Omet se anticipó de cabeza y marcó ese tanto. Con lo cual, esas son las jugadas que el Reus tiene que intentar practicar en el Antonio Puchades mañana. Tiene que ser vertical, tiene que ser intenso, sobre todo, que la actitud no falte. Eso es muy importante porque los filiales tienen más energía, tienen más recambios frescos. Son gente joven, son gente que no están tan desgastada pues como un equipo que tiene una media de edad ya como el Reus de 27, 26 años, que al final eso se nota. Entonces yo creo que esa va a ser un poco la clave, que el Reus aproveche las ocasiones que tiene, que van a ser seguramente pocas, pero las tiene que aprovechar, es importante. Y luego, importante, si la defensa es muy insegura o no está del todo adaptada, buscar o generar esos 2 contra 1 en banda y que los mediocentros ofensivos acompañen para poder disparar desde fuera del área. Porque si tú desbasculas o haces desbascular esa defensa del Valencia Mestalla y generas huecos, generas espacio en la parte del rechace o del segundo rebote, que siempre digo yo, cuando haces centros y no llegas a rematar, ahí en esos tiros de fuera del área les puedes pillar bien para poder anotar algún golillo. Así que nada, eso ha sido la previa, lo he hecho un poco así rápido porque bueno, tengo el aniversario de mi padre y me esperan. Entonces nada, que sepáis que eso, yo creo como resultado más posible es un empate. Ojalá que nos podamos llevar, obviamente como siempre digo, los 3 puntos. Y ahí estaré mañana a partir de las 12 del mediodía en el Antonio Puchades de Paterna, siguiendo este Valencia Mestalla Reus Fútbol Club. Y antes de que se me olvide, la sorpresa que os iba a comentar, el Olot, que sepáis que yo estoy en contacto, y bueno, lo sabéis algunos de Reus, tengo muy buenas migas con la gente de Olot, la verdad que es de las aficiones con las que me llevo mejor de todo lo que es los equipos de Cataluña, y ya hemos hablado con el presidente de la grada del Olot, que es la peña que tiene el Olot de animación, para hacer una comida conjunta, ¿vale? Va a ser una comida con un menú cerrado. Si no recuerdo mal, el precio creo que eran unos 28 euros el menú, pero entra todo, o sea, entra carne de la garrocha, súper buena, una mediana de ternera como tiene que ser, joder. Luego después el vino también entra, el agua también entra, está todo incluido y la verdad espero que poco a poco la gente os animéis. Colgaremos a través de la plataforma siempre Reus Milos en Snow, hablaré con Javi para que haga pues algún cartelillo y que lo pueda colgar próximamente en redes y que os podáis apuntar los que estéis interesados a venir a Olot el diciembre, ¿vale? Acordaros que esto va a ser a mitad de diciembre, que se va a jugar ese Unión Esportiva Olot Reus Fútbol Club, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado la previa. Lamento esos pequeños incidentes al principio, ya sabéis, estas cosillas, ahora que estoy todavía verde con muchas cosas, pueden ir pasando. Y también, importante antes de cerrar,
que sepáis que voy a estar ya colgando todos los vídeos, prometo ponerme a ello, porque es que he tenido una semana que me he ido de vacaciones y ha sido complicado para mí volver y meterme con todo. He hecho ya todo lo que son las entradillas y demás y los ruiditos para hacer las ediciones de los vídeos que van a ir a YouTube, ¿vale? Es decir, que todo lo que se ha marchado de Twitch, que no podáis ver, digamos, el histórico, que sepáis que lo voy a empezar a colgar paulatinamente en YouTube. No voy a hacer anuncio en X de los vídeos que estoy colgando porque son vídeos que ya habéis visto, pero yo creo que es interesante también guardar pues todo ese recuerdo de lo que va siendo la temporada, para que, bueno, si alguien se quiere reír de mí con la predicción o alguien quiere buscarme las cosquillas en algún partido que dije de una previa que el partido sería así, asá, tal, y luego resulta que lo ganamos de goleada o lo perdimos de goleada, pues nada, si os queréis y os apetece reíros de mí, pues nada, es la opinión de un servidor que la intenta comunicar de la forma más imparcial posible, pero siempre queriendo, obviamente, que el Reus gane sus partidos, pero siempre también realista, la verdad, sabiendo que la categoría que estamos es complicadísima, con la liga que digo yo, Hipertensiones 2. Así que nada, muchísimas gracias por estar. A los que lo veáis en diferido, por favor, mañana estar atentos, directo IRL desde el Antonio Puchades. No hay ningún medio de comunicación aparte de la nueva radio que lo cubra, con lo cual os agradecería el máximo apoyo posible en este directo de mañana a las 12. Sin más dilación, siempre Reus.